adelante esta encomienda, este proyecto muy interesante de Iniciativa Sinaloa, bajo la coordinación de Sibeli Cañedo, quien nos acompañó de lleno, quien además, bueno, es la autora también de esta idea y de esta estructura de estudio, y también identificando la necesidad de un estudio particular de las situaciones que viven las mujeres en el periodismo y en la defensa de los derechos humanos. Y bueno, traigo por aquí una presentación, es sencilla en realidad, para hablar de los principales hallazgos de este estudio en el que estuvimos trabajando en este equipo. Me voy a adelantar un poquito, Lucía, Valia y una servidora, con mucho interés. Nosotras mismas somos mujeres que somos académicas y también, bueno, que participamos en algunas iniciativas en el activismo y en la defensa de los derechos humanos, que participamos también en diferentes espacios en medios de comunicación. Lucía, bueno, pues tiene una larga trayectoria como periodista. Yo por mi parte he sido también columnista en Sinaloa, y Valia es una joven académica que, bueno, que se ha especializado también en temas de género. Entonces, a nosotras nos atraviesan también estas violencias. Es un tema que nos interesa y que nos puede, y generamos este estudio con toda la convicción de poder aportar algo para nuestro estado, pero también con todo el interés de llevar, de transmitir y también de dar nuestra mejor versión de nuestra interpretación de todos estos testimonios, de todas estas mujeres que entrevistamos y que encuestamos y que nos compartieron sus experiencias. Lo primero que hacemos es situarnos muy bien en el contexto en Sinaloa. Como vemos, en México en general, el periodismo es una actividad de mucho riesgo. También lo es la defensa de los derechos humanos. En sí, todas las actividades que tienen que ver con la libertad de expresión están sin duda comprometidas en México. Sobre todo aquellas, nos dicen los datos, donde las activistas o los activistas y defensores de derechos humanos y periodistas se enfrentan de manera directa a los intereses de funcionarios públicos y también de personajes en el crimen organizado. Entonces, en este contexto mexicano, hablemos también de Sinaloa. ¿Qué sucede en nuestro estado? Bueno, nuestro estado, según datos, por ejemplo, los de la organización Mexicanos contra la Corrupción, pero también los mismos datos que generan las fiscalías y los datos de México Evalúa. Bueno, tenemos que Sinaloa es uno de los estados con los índices más altos en impunidad. Y esto, bueno, pues genera un escenario de riesgo. Además, bueno, tenemos tristemente bien documentado diferentes incidentes de agresiones letales contra defensoras de los derechos humanos. Esto es los lamentables casos de asesinatos de madres que buscan a sus hijos desaparecidos. Tenemos también una estigmatización hacia la prensa que viene desde el poder. Esta estigmatización se ha incrementado durante los últimos años. Nos lo dijeron las defensoras y las periodistas en las entrevistas, pero también lo vemos en la prensa, lo vemos también en las mismas transmisiones que generan funcionarios públicos y personajes en el poder. Además, bueno, nuestro estado, como sabemos, pues también, digamos, tiene un clima muy complicado que genera muchos riesgos debido a la crisis de seguridad por los conflictos relacionados con las economías ilícitas y también por los vínculos políticos entre diferentes personajes, tanto quienes están de repente en cargos en la función pública o quienes se relacionan con estas otras personas en la función pública y que también participan de algunas actividades en estas economías ilícitas. Y algo que llamamos el doble poder del Estado, el doble papel, perdón, del Estado en estos temas. Y este doble papel se refiere, por un lado, al Estado generando instituciones y organizaciones llamadas a proteger a periodistas y también a personas defensoras de derechos humanos, pero por otro lado, el mismo Estado, en este doble función, en el mismo Estado, más bien esta doble rol,
amenazando a periodistas y a defensores, generando este discurso de estigmatización, pero también omitiendo la protección en una especie de generar organismos que no tienen dientes, que no hay presupuesto suficiente, organismos que cumplen una función para, bueno, para que existen y que están ahí, pero que en realidad, si no se fortalecen, quedan en la mera simulación. Muy bien, entonces, ¿cómo hicimos este estudio? Para empezar, desarrollamos una metodología que nos permitiera identificar las diferentes violencias que viven las mujeres, pero también los diferentes espacios donde viven estas violencias y los diferentes agresores. Para esto, nosotras retomamos la pirámide de Galtung, esta pirámide que es muy utilizada en los estudios sobre la paz, la generación de paz y la seguridad. Y bueno, hablamos, sí, de violencias culturales, también de violencias directas y de violencias estructurales, pero desde un enfoque feminista interseccional. Esto es, vamos a hablar de la diversidad de mujeres en estas labores y cómo viven diferentes violencias sistémicas, estructurales y culturales en el ejercicio de esta labor tan importante para la construcción de nuestras democracias. Y así, cuando hablamos de violencias estructurales que viven estas mujeres, vamos a hablar de la marginalización profesional, de las brechas salariales, de las barreras al acceso a la información, de la censura y también de la autocensura en la que incurren debido a las agresiones. Vamos a hablar también de violencias directas, que quizás es lo más documentado, como los asesinatos, los ataques letales en general, y bueno, otras formas de violencia directa que de repente están un poco invisibilizadas, como son las retenciones ilegales, la destrucción de material, entre otras. Y por supuesto tenemos que hablar de la violencia cultural, del sexismo, del acoso sexual que viven acoso sexual por parte de funcionarios públicos, pero también por parte de jefes en los medios de comunicación o en las organizaciones, y también viven hostigamiento y discriminación. Muy bien, entonces estas violencias no ocurren de manera aislada, sino que se relacionan y convergen y se fortalecen unas a otras. Por eso es que esta imagen es un círculo donde unas alimentan a las otras. Por ejemplo, el sexismo y la discriminación de género, pues alimenta la marginación profesional, también genera de repente agresiones físicas directas, agresiones sexuales, secuestros y retenciones. Bueno, entonces, les decía, en México, que es un reconocido tristemente internacionalmente por ser un escenario de mucho riesgo para periodistas y activistas, bueno, ha generado toda una diversidad de estudios, pero este estudio en específico va a hablar de las mujeres desde una perspectiva feminista e interseccional. Y para esto desarrollamos una estrategia en 3 pasos. La primera, generamos un estudio exploratorio para hacer un análisis de contexto. Esto es, revisamos toda la bibliografía, bueno, toda la bibliografía a la que tuvimos alcance, todos los estudios que se han generado al respecto en México y en otros lugares en el mundo, y luego también los estudios que se han desarrollado sobre el periodismo y el activismo en Sinaloa. También consultamos algunos documentos públicos, agradecemos al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas que nos facilitaron los datos de las agresiones que tienen documentadas a través de sus bases de datos, y también de otros organismos que nos proporcionaron información. Y bueno, el eje de este estudio es construirlo con las defensoras y con las periodistas. Para eso, bueno, teníamos muy poco tiempo y desarrollamos una estrategia de encuesta en línea y de entrevistas semiestructuradas con defensoras y periodistas locales, pero también con especialistas nacionales e incluso internacionales. Y bueno, esto es lo que obtuvimos. Ay, aquí está. Esto es lo que obtuvimos de este ejercicio.
Hay mucho más que decir sobre la metodología, podemos hablarlo quizás en espacios privados o en ocasión. Bueno, les preguntamos sobre las condiciones económicas, con las que cuentan para ejercer su labor. Debo decir que para convocar a todas estas mujeres, buscamos integrar un directorio diverso, un directorio donde se representaran a estas mujeres en diferentes municipios en el estado, también en diferentes regiones, donde buscamos también mujeres que pertenecen a grupos indígenas, mujeres que se desempeñan como buscadoras en los grupos de búsqueda de desaparecidos, periodistas que desempeñan diferentes labores en los medios de comunicación, tanto jefas de redacción como fotoperiodistas, reporteras en municipios más pequeños, en fin, buscamos una diversidad de representaciones y de situaciones que viven estas mujeres. Les preguntamos, les decía, también sobre las condiciones económicas con las que ejercen estas labores y tenemos que una mayoría, sobre todo en lo que respecta a las defensoras, trabaja con condiciones limitadas o incluso muy limitadas. Estas son, ¿no?, las condiciones económicas y también ellas viven diferentes tipos de violencias. Estos son los resultados de la encuesta. Por ejemplo, las defensoras, bueno, reportaron que en el ejercicio de sus labores, bueno, han recibido violencia digital en un 60%, un 55% reportó haber recibido amenazas de diferentes actores, ahorita vamos a ver de quiénes, discriminación laboral, obstaculización de la labor, pero también en un 15% de las defensoras han recibido violencia física y el 30% ha recibido acoso sexual. Esto es en el ejercicio de sus labores. Por su parte, las periodistas, bueno, ellas, un 36% han sido discriminadas en su trabajo. También reportaron la estigmatización por parte de las autoridades. Y luego, y es bien preocupante, en un 28% reportaron haber recibido amenazas al cubrir notas, al cubrir ciertas fuentes. Y en un 20% también han vivido acoso sexual, les decía, por parte de funcionarios y también en los medios de comunicación por parte de sus superiores y compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, ¿quiénes son las personas que agreden a estas mujeres? Digamos que la gráfica de un rosa más oscurito representa a las periodistas y en las barras el rosa más bajito representa a las defensoras. Y bueno, aquí vemos muy claramente cómo ambos grupos señalaron a las autoridades gubernamentales como la principal fuente de agresión. Y luego, en un segundo lugar, sobre todo las defensoras reportaron a sus colegas con quienes trabajan. Luego también están superiores en las empresas y en las organizaciones y otras organizaciones en general. Luego, con un porcentaje significativo pero menor, están los grupos delictivos. Esto es cuando hablamos del riesgo al periodismo y a la defensa de los derechos humanos en un estado como Sinaloa, siempre pensamos, claro, es el narco, el discurso de siempre todo es el narco. Sí, pero tenemos que hablar de cómo se estructuran estas redes complejas entre economías ilícitas y otro tipo de actores, también actores, por ejemplo, en entidades privadas o en entidades públicas, que se relacionan e interactúan también con estas personas que participan en los grupos delictivos, perdón. Muy bien. ¿Cuáles son los impactos de la violencia en estas mujeres? Las mujeres reportan que enfrentan depresión, ansiedad y problemas de salud derivados del estrés por estas violencias que reciben y por las condiciones en las que ejercen su labor. Además, bueno, este trabajo tuvo como objetivo el generar un diagnóstico sobre las violencias, pero también generar propuestas para fortalecer
las políticas públicas y también para desarrollar políticas comunitarias. Entonces, les preguntamos a las encuestadas su conocimiento y su opinión sobre las medidas públicas y las agencias públicas para su protección. En específico, les preguntamos sobre el instituto y bueno, algunas de ellas todavía no conocen muy bien el instituto y muchas reportaron no tener confianza en las labores que realiza esta agencia. Pero quizás la parte, bueno, al menos desde mi parecer, que me pareció mucho más interesante e importante en este estudio, está en las entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas que duraron más o menos entre 40 y 60 minutos, algunas más, que realizó de manera muy, muy profesional mi colega Lucía Mimiaga. Bueno, en estas entrevistas, 28 defensoras locales y también especialistas nos compartieron todas estas experiencias donde denuncian y también generan propuestas de cómo entender estos problemas. Por ejemplo, nos hablaron de ciertas denuncias por haber recibido amenazas y actos de abuso de autoridad. Por ejemplo, entrevistamos a buscadoras de personas desaparecidas, a estas madres, y nos hablan de cómo han recibido amenazas por parte de funcionarios y también por parte de fuerzas del orden público. Esto es policías estatales y municipales. Algunas más directas y otras, pues también sutiles, ¿ok? Aquí, bueno, nosotros hablamos, los clasificamos de esta manera y tenemos, por un lado, aquí las denuncias y las amenazas por la autoridad y al final tenemos amenazas e intimidación por parte de la delincuencia, pero quiero decirles que en realidad la delimitación no es tan clara. No es tan clara porque, por ejemplo, muchos periodistas, sobre todo aquellas que trabajan en municipios más pequeños, nos hablaron que han recibido amenazas y actos de intimidación por sujetos armados o sujetos que se presentan como que forman parte de la delincuencia, pero esto les ha sucedido cuando dan seguimiento a controversias que tienen que ver con temas políticos, particularmente con presidentes municipales, regidores, diputados, etcétera. Entonces, eso habla de esta red, de esta difícil separación entre la política y también la participación de la delincuencia organizada. Bueno, recibimos también testimonios y denuncias por la violencia digital. Estas fueron tantas las denuncias, tantas y tan claras, que de verdad que se requiere, y yo lo sugiero así, un estudio sobre la violencia digital en Sinaloa. Las activistas y las periodistas denuncian que se han estructurado redes que se dedican a desprestigiar a toda aquella persona que que se muestra crítica ante ciertas actividades públicas, ante ciertas políticas, ante ciertas iniciativas. Entonces, ellas dicen que hay toda una red que organiza campañas de desprestigio en redes sociales, se generan páginas para compartir información errónea o información que saca de contexto ciertos asuntos. Pero lo que es muy claro, y así lo identifican las mujeres, es que en el caso de ellas, de las mujeres, estos ataques generalmente los dirigen hacia sus familias, hacia sus hijos, hacia cuestionar su rol en la maternidad o hacia cuestionar ciertas conductas de índole sexual que digamos que se promueven en estos ataques como conductas que se salen, ¿no? De este comportamiento que se espera de las mujeres desde los roles que establece el patriarcado. Entonces, así es este tipo de violencias que reciben las mujeres y también casi todas hablaron de la estigmatización y el descrédito desde los mensajes públicos, particularmente desde las conferencias del gobernador. De acuerdo a los testimonios, estas formas de agresión, todas en su conjunto,
se han incrementado sin duda desde unos pocos años para acá, y una fuente importante que ellas lo ven así, que se relaciona con este incremento, tiene también que ver con los discursos públicos donde se señala tanto a periodistas, a medios de comunicación, como a organizaciones de la sociedad civil que están dando seguimiento a lo que se hace desde el poder público. Otra forma, para no extenderme más, es la violencia que se vive en las empresas de los medios masivos, una violencia que muchas veces ha sido invisibilizada y que las periodistas nos hablaron de manera reiterada de esto, nos contaron sus experiencias, nos hablaron de casos en periódicos donde han despedido a mujeres por estar embarazadas, inclusión en el pasado, pero también muchos casos de acoso sexual, casos de falta de protocolos para proteger a las mujeres que se encuentran en riesgos, falta de protocolos para atender las denuncias por violencia sexual, entre muchos otros. Por eso es que una parte muy importante de las propuestas que elaboramos van en este sentido, están dirigidas hacia los medios de comunicación. Y bueno, claro, también las amenazas por parte de la delincuencia, que les decía, en realidad están relacionados con todas estas violencias, quizás menos con las violencias en las empresas de comunicación, pero sí están relacionadas con el discurso de estigmatización, sí están muy relacionadas con la violencia digital, generalmente se acompañan. Muchas de las periodistas nos dijeron, bueno, es que me amenazaron, me hablaron por teléfono, me dijeron que era una persona del grupo organizado, y luego hablan también de cómo empezaron a generar estas cuentas y estas páginas para compartir información, por ejemplo, de sus hijos, de sus familias, y también información que las desacredita. Y bueno, estas son las problemáticas identificadas, estas de las que les llamé, y algunas otras como la violencia en los procesos electorales, y quiero hacer énfasis en esto. Estamos en un año electoral, un año que puede ser de mucho riesgo para las periodistas y para las defensoras de derechos humanos. Por eso creo que es importante, desde diferentes voces, con nuestros diferentes roles, hagamos un llamado a las autoridades para que se garantice su protección, para que se garanticen procesos armónicos y respetuosos para el ejercicio del periodismo y de la labor de defensa de los derechos humanos durante estas jornadas electorales. Y bueno, un tema también que señalamos aquí y que lo retomamos en las propuestas es la falta de confianza de estas mujeres hacia las medidas públicas para la protección. Y bueno, a ver, acá está. Entonces, lo que hicimos fue que a partir de estas problemáticas identificadas y también de las propuestas que nos expresaron todas estas mujeres en las entrevistas y en las encuestas, es que elaboramos una serie de propuestas con acciones específicas y también con corresponsabilidad. Esto es, no solo, es un tema que no solo le interesa y debe de atender el gobierno, las agencias públicas, sino que también es un tema que nos interesa y debemos atender la sociedad civil, las universidades y también, bueno, por supuesto, las empresas de medios de comunicación. Entonces, así es como, creo que ya no tengo tanto tiempo, ¿verdad? Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, algunas van, por ejemplo, al desarrollo de talleres participativos para discutir de manera muy puntual algunas de estas violencias que han sido visibilizadas. Otras tienen que ver con generar mecanismos de protección y de denuncia dentro de las empresas editoriales. Otra, una muy importante, considero yo, es esta, y es que desde el gobierno del estado de Sinaloa, particularmente desde el gobernador, debe de haber un mensaje de reconocimiento de las violencias que viven las defensoras y las periodistas. Debe de haber un llamado a detener estas violencias, pero también creo yo que debe de haber un reconocimiento de cómo el descrédito y la estigmatización del periodismo está generando condiciones de riesgo y de peligro para estas mujeres.
creo que este mensaje tiene que venir desde muy arriba, tiene que venir sin duda desde el gobernador. Entonces, dejamos abierta, ¿no? Esta propuesta y esperamos de verdad pues que se le dé seguimiento. Así también desarrollamos propuestas y hacemos un llamado del fortalecimiento del Instituto para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es un instituto, es digamos que toda un andamiaje que se ha generado en México y luego que ha bajado a los estados para implementar medidas para proteger a estas personas que sufren cuando sufren riesgos inmediatos, pero también cuando sufren muchas otras de estas violencias de las que hemos hablado en el ejercicio de su labor, pero necesitan fortalecerse a través del presupuesto para que puedan operar y para que las medidas puedan ser implementadas a largo plazo, no solo en el plazo inmediato. Y la segunda, para que incremente la confianza en estos organismos. Por eso sugerimos también que haya algunas modificaciones en la ley y también en los reglamentos internos para que las personas, sobre todo la persona titular que esté en el instituto, pues cuente con toda la legitimidad por parte de las organizaciones de periodistas, pero también de los periodistas en general, de las activistas en general. Entonces, estas son, así, a manera somera, nuestras propuestas y yo quedo en toda la disposición aquí para recibir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Este que está aquí es mi correo, pueden escribirme y también, bueno, por ahí Iniciativa Sinaloa tiene mi teléfono, también si alguien quiere mandarme por ahí un mensaje, podemos hacer una llamada para seguir hablando al respecto. Además, el documento va a estar ya disponible para consulta en la página de Iniciativa Sinaloa. Muchas gracias a todas, a todos allá en Sinaloa por escucharme y qué envidia, quisiera estar allá con ustedes. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Elena. Muy interesantes los datos que nos acaban de revelar esta investigación. Gracias a la doctora Elena Padilla por su presentación y el esfuerzo aplicado en este importante trabajo. Enseguida tengo el gusto de presentar a la periodista Karen Bravo y a la activista Priscila Rebeca Salas, que nos dará sus comentarios acerca de la investigación presentada. Karen Bravo es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente, editora en Noroeste y periodista de investigación en este medio. Por su parte, Priscila Salas es vocera del colectivo No se metan con los vecinos. Les damos una cordial bienvenida y procedemos a escuchar a los participantes. Buenos días a todos, principalmente entonces, como los hombres son maridos, bienvenidas a todos. Primero que nada, me tomaré unos segundos para agradecer a Fidel, a Casa, a Marlene, a las chicas del equipo de Sinaloa, a las secretarias de investigación por presentarme para presentar este estudio que me parece muy relevante. Hice algunas anotaciones que tuvimos acerca, obviamente, de esta discusión al estudio, que casi no se escucha. ¿Hablo más fuerte? ¿Me escuchan? Tuvimos acceso al documento para
género que se aplica a la física. Los testimonios aquí joven padre, soltera, hijos, no tener. A ver, ¿no? No tenemos correcto. Ahí, sí, perfecto. Les comentaba que los testimonios que eran en el estudio de las cosas son nuestras. Nosotros en esta revista podemos hacer conscientes de la realidad en la que vivimos, de lo que comprendamos nuestras compañeras. Lo que yo aquí vi o que lo que me llamó la atención son los problemas familiares a los que se enfrentan las personas que son padres de familia y un doble un tipo de jornada laboral que se enfrentan y lo que ellos tomaron de esta pareja por su trabajo. Como mujeres que la misma que sería una parte de la periodista. Entonces, de la localidad donde reportean y que este factor intervenga de manera directa para que digan, no, pero que me va a hacer a mis hijos, cómo los voy a dejar, qué es lo que voy a hacer, y que no salga y hoy podemos perder a una colega por una decisión que estuvo entre de las violencias por la imposición del rol de la mujer como la cuidadora de la familia. En el estudio también se reitera mucho o la mayoría de las agresiones son víctimas mujeres por periodistas a mujeres periodistas que vienen del Estado y agentes externos al Estado como grupos armados. Sin embargo, esto es algo que reitera mucho Liliana. El testimonio de una colega expuso otras de las realidades, que es el propio acoso por parte de reporteros con quienes tenemos que liderar las coberturas. Este testimonio también me pareció muy impactante porque es cierto. Esta periodista contó de cómo se dio cuenta que era motivo de burlas y apodos por parte de colegas hombres y que estos motes incluso traspasaron la frontera de que no solamente se supiera en el gremio, sino que se lo publicaron a agentes externos que intervenían como fuentes en las coberturas. En este caso en específico, se trataba de una periodista que decía que ella se había enterado a través de un perito que había grupos de WhatsApp donde se burlaban de ella, donde le ponían apodos muy denigrantes de índole sexual y que estos mismos apodos y estas mismas
descalificaciones hacia su persona, se le decían pues, a paramédicos de Cruz Roja, se le decían además peritos, además policías, entonces de qué manera ella podía ejercer esas dotes en su fuente, pues el ejercicio de una manera cómoda si era acosada de esta forma. Entonces, esta es otra de las realidades que también vivimos y creo que es de la que tampoco se habla, que sí, por ejemplo, podemos hablar de la violencia sexual, del acoso sexual que vivimos, que estaríamos, bueno, la fuente, todo eso, aquello, pero también los colegas de los medios de comunicación con los que tenemos que convivir, no solamente de la empresa para la que trabajamos, en el caso que sea así, sino con quienes tenemos que convivir de otros medios, también son nuestros agresores. Y este testimonio lo reveló de esa forma. El mismo testimonio mencionaba que no se quedó callada, que es otro de los problemas que no solamente tenemos las periodistas, sino que como mujeres en general. No se quedó callada, intentó buscar ayuda con su empresa, no la respaldaron, intentó pedir ayuda con las autoridades, no la respaldaron y que pues, fue tildada como la loca, como la problemática, mientras que su principal agresor era respaldado por su grupo de personas. Entonces, esa es otra. Esto me parece muy importante porque supone que las mujeres no solamente tenemos que cuidarnos de las fuentes que eso les mencionaba, sino también de los propios colegas, y asimismo evidencia que esas agresiones, lo mejor, y lo digo entre comillas, muy bien marcado, tendrás que aguantar, quedarse callada, porque si buscas encontrar respaldo, solucionas tú como la problemática, y eso llena muchísima impotencia. Creo que todas aquí hemos intentado una situación similar, entonces eso también me parece muy importante destacar en el estudio. Lo anterior, esto que acabo de mencionar, también coincide con una de las denuncias de acoso sexual. Una de las colegas que fue entrevistada reveló que no puede responder al acoso sexual de las fuentes como lo haría con cualquier otra persona, porque eso entorpecería su trabajo debido a que la fuente podría tomar represalias que le impedirían a la reportera cumplir cabalmente con su labor periodística. Es decir, si ya te vas a denunciar, pues si es un jefe de prensa, pues ya no te va a mandar boletines, ya no te va a dar entrevistas, ya no te va a ayudar, o bueno, ya no va a hacer su trabajo porque nos ayuda a hacer su trabajo, ¿no? Por poner un ejemplo. Ella sí recalcó que cuando ella pidió ayuda, pues sí, su medio donde labora la respaldó y que cuenta con protocolos al respecto, pero igual mencionó este como dejo pues sí, me respalda mi empresa, pero ya hablo de todas formas, la fuente lo va a tomar personal y puede causar persecución y todo esto. Las propuestas que destaco de que vienen al documento a raíz de los resultados que esperan las investigadoras es que hay un programa de terapia continua de psicólogos especializados en traumas relacionados con la violencia y el estrés laboral. Esto me parece muy importante porque estamos constantemente expuestos a la violencia y no solamente que nosotros seamos agredidas. Muchas veces tenemos casos que tratamos como periodistas que quieras o no, te impactan. El más reciente, por ejemplo, podría decir que es el caso de Caminazo en Lota, que lo podemos ver como periodistas de primero desde un cristal, por decirlo de alguna forma, cuando se está generando la información, cuando está llegando a los grupos, cuando tienes que escribir como que lo que está pasando, pero una vez que tienes contacto con la víctima, te rompes el cristal y empiezas a pensar cómo podrías ayudar, qué podrías hacer. Y más, pues, es lo único que puedes hacer es escribir, no te minimizan ni siquiera te enojes, entonces esto te causa sentimientos negativos que no muchas veces después de en la relación que les llevas a casa. Ese tipo de cosas, el estrés laboral, impactan y obviamente se pueden llevar al burnout. Eso puede impactar también en la calidad de periodismo que hacemos o no, porque eso también se marca mucho en las situaciones que no seamos capaces de detectar en el peligro en el que estamos, que lo subestimemos y eso nos pone más en riesgo. Entonces me parece muy importante esto y sobre todo que sean los psicólogos especializados en traumas porque no todos los psicólogos y psicólogas están preparados para eso. También me parece muy importante la impartición de talleres para el manejo del estrés, resiliencia y autocuidado, que es donde se aprenden ese tipo de cosas que menciona que el estar expuesto al trauma hace que no veas el peligro en el que estás metido, que no midas o lo subestimes, y eso te puede mermar en la toma de decisiones. Y también me gustó mucho la propuesta de reformar el proceso de selección de la persona titular del Instituto de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir el respaldo de organizaciones y colectivos en el periodismo y escribir en Sinaloa como parte de los requisitos. ¿Por qué? Porque sí que en el estudio se separaba mucho de la desconfianza que hay en el instituto, que sí que había colegas que mencionaban que bueno que existe, pero todavía como que no saben bien qué información
o que, cómo operan, tampoco no hay como que mucha confianza a lo que vienen los testimonios y en algunas cosas que se mencionan. Entonces, esto me parece importante para ir avanzando en el cuidado y aprovechar estas herramientas que ya tenemos de esta manera. Y ya por propuestas personales, ya por ejemplo, en el creo que también, y es algo que se requiere y lo mencionaba la doctora Elena, es que los medios de comunicación tienen que entrarle. Esto no nada más es cosa de que el Estado tiene que hacer, o que el instituto tiene que hacer, o que la comisión tiene que hacer, la Comisión de Derechos Humanos, o sea, esto corresponde también a las empresas. O sea, de manera general, tiene que haber protocolos especializados en perspectiva de género, tiene que haber protocolos de seguridad, donde yo trabajo y los tenemos de las dos formas, y sabemos cómo están los colegas también en ciertas situaciones, y hay capacitaciones constantes, entonces esto funciona, nosotros hemos funcionado de esa función. Y esto creo que había mucho la diferencia en el cuidado con las colegas. También debemos tener protocolos y acciones en el caso como la cosa social que de las empresas que las interesantes que mencionó es que por ejemplo la periodista que era motivo de dudas sobre la de ella que mencionó al de y como respuesta entonces es como, bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, en lugar de que la gente se mueva, me mueven a mí y ya yo pierdo la banda. O sea, en la fuente, porque sí, se genera que tiene que volver a confianza y todo este asunto. Entonces es como que, bueno, pues que no es castigo, pues es como cuando una mujer es violentada y a la que sacan de la casa es a la mujer. Entonces, ese tipo de cosas también deberían de verse por parte de las empresas que haya decisiones más firmes con respecto al gobierno. Si hay un agresor, ¿por qué tiene que ser la periodista la que se mueva? Si va a llegar otra periodista, esa fuente del agresor sigue, ¿qué finalidad tiene? Y creo que eso también inhibe que haya denuncias, como lo mencionó la otra reportera que habló sobre el acoso sexual. Y también creo que debería haber más mujeres en puestos directivos, coordinaciones, editoriales o jefaturas, porque esto tenía un clima de confianza con las periodistas mujeres y da otra perspectiva en la realización de la cobertura para el cuidado de las reporteras, así como el abordaje de los temas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Guillermina García, que es nuestra directora editorial. Yo soy editora también, tenemos editora, otra editora de Culiacán, otra de otra sección, y somos varios mujeres que estamos en diferentes puestos. Aquí está mi compañera reportera que es parte de mi equipo, y sí genera una dinámica distinta. Yo cuando he tenido problemas, por ejemplo, que tienen que ver más con el género, evidentemente la que le hablo es a la directora. O sea, aunque los hombres también saben, o sea, cómo actuar en esos casos, pues genera más confianza el poder hablarle a la directora y decirle, pues, esto y aquello, y ya actuamos. Que al que haya más hombres, a lo mejor sí hay protocolo, pero como que da más vergüenza, como que te un poco más, porque crees que no te va a entender, porque no va a estar en esa realidad. Entonces creo que esto también contribuiría a que haya más movilización, más protocolos y más formas de ver de otra perspectiva tanto el cuidado de las periodistas, que somos ya cada vez más periodistas en la calle, ya cada vez incursionando en temas donde no se nos veían mujeres, como el tema de seguridad. Antes era como cosa de hombres y las mujeres eran relegadas, por decirlo de alguna forma, a fuentes más soft. O sea, pues no, sí, sí, me refiero un poco más como que ay, como si no fuera peligroso cubrir salud, o sea, como si no fuera peligroso cubrir educación. Entonces, ya se ve afortunadamente más mujeres incursionando en temas más rudos, por decirlo de alguna forma, que sabemos que no lo son, que sea es ruda la cobertura, pero ya con esto es cuando vamos a empezar, o creo yo que se pudieran empezar a ver más violencia, y por eso es importante que haya mujeres en las coordinaciones y en las jefaturas para la toma de decisiones con perspectiva. Creo que ya estamos en 10 minutos. Muchísimas gracias. Sí. Y pues, este documento, esta investigación,
El comentario. A mí, como comenta Karen, lo que más me ha parecido tanto relevante es conocer el contexto en el cual se da esta celebración. Saber que no todo lo hace el no, saber quiénes son que las mismas periodistas están denunciando o identificando como productores que provocan la violencia. Eso me parece que es lo más. Por ejemplo, en otras ocasiones, justamente con otras compañeras, hemos precisamente que a veces tratamos de la crítica, nos encontramos en cliché. En mi experiencia como activista, he visto que no todo lo hace dar, que en muchas ocasiones siento que estoy muy pegado y no voy a poder hablar. No está bien, no me incomoda eso, sino pegarme el micrófono. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. A mí me gusta más hacer la identificación o la clasificación del crimen organizado sector público y el crimen organizado sector privado. Porque tenemos, la ley así lo dice, se organiza el crimen de dos maneras. En tanto, soy defensora de los derechos humanos. Me ha tocado acompañar a mujeres periodistas justamente que han denunciado acoso sexual y violencia sexual. No sé si se acuerdan ustedes, pero una vez organizamos un tendedero de pescadores en el patio del Palacio de Gobierno. Y fue algo muy sorprendente para muchos. Pero a mí lo que más me sorprendió fue precisamente descubrir que muchos de los periodistas tenían muy pocos recursos para hacerlo. Y no nada más recursos empresariales o personales, sino también que los organismos nacionales e internacionales están dedicados a la defensa de periodistas. No habían contemplado entre sus acciones defender a las mujeres periodistas de la de los periodistas. Y fue para mí muy impactante conocer eso. Saber que organizaciones como Artículo 19 no tenían un protocolo para tratar la violencia sexual entre periodistas. Eso para mí fue muy sorprendente. Entonces, creo que en esto que nos narra, el contexto que identifica, podemos darnos cuenta también que hay una naturalización de las violencias, sobre todo en el ámbito del periodismo, de la precarización laboral, y que a nosotras, tanto a las mujeres que estamos en el activismo, somos defensoras de los derechos humanos, como a las periodistas, en muchas ocasiones lo que nos faltan son precisamente grupos de reflexión, en donde podamos platicar desde puntos de vista diferentes, pero que pueden ser sororos, construir estrategias para organizarnos y juntas tomar acuerdos para hacer ciertas cosas, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que eso es algo que les falta mucho a las compañeras que son periodistas. En alguna ocasión había discutido con ellas precisamente la precarización laboral, cómo las jornadas eran largas, cómo el sueldo era poco, no había mucha garantía de sus derechos laborales y no había un espacio de diálogo para ellas que ellas pudieran dormir. Por eso veo muy relevante entre las propuestas que se hacen estén estos grupos, ¿no? De reflexión donde podamos hablar y tomar acuerdos. Porque al final de cuentas, somos afectadas de un modo o de otro, de un grupo u otro, si no nos organizamos y no hablamos, pues poco vamos a poder hacer. Es muy relevante que entre las personas que se identifiquen como agresoras sean otros colegas y también sean otros colegas
Eso es muy relevante. Y yo creo que aquí también tenemos que hablar de hacia dónde queremos ir y de qué manera, justamente desde la sororidad como un posicionamiento político, vamos a tomar acuerdos para no violentarte, para no amenazarte, e incluso para que no haya una violencia letal que lleve a la desaparición o al asesinato de una persona. Porque esa es una posibilidad que puede ser una consecuencia. Y yo, esto es algo que he mencionado a mis compañeras, recuerdo mucho cuando estábamos en los grupos de trabajo de la ley de protección, que una activista que fue invitada a la tribuna del Congreso, ella justamente hizo ese señalamiento. Dijo, es que nosotras no nada más debemos de cuidarnos de, y mencionó a diversos grupos, sino en ocasiones también de otras personas que están en el mismo ámbito. Y eso a mí me dejó muy, porque no lo había pensado hasta ese momento, pero es un área que creo que es relevante para explorar y para reflexionar. Me parece que el contexto en el cual se hace precisamente la presentación de este policy paper, pues le da precisamente una relevancia. Que todos de las OSC estamos representados aquí, hayamos visitado el instituto y hayamos pedido medidas, digo, ya es una estadística. Preguntaba Karen, ¿no les he pedido medidas? Todavía no han necesitado. Pero yo sí, en Iniciativa Sinaloa también. Entonces, creo que es pertinente analizar el contexto. Es muy pertinente pedirle a las instituciones, al gobernador, que él sea quien, a través de su discurso, sea quien pueda llevar a la garantía. Es como todo, es como en el caso del discurso de la violencia contra la mujer. Si las autoridades salen y no condenan, entonces hay una bandera verde para los. Si las autoridades salen y señalan la labor de cuestionamiento de cualquier tipo de su gestión pública, pues entonces están creando una amenaza, porque no se dan cuenta del poder de su Estado. O a lo mejor y sí, y la intención es esa. ¿Por qué? Estamos en un clima nacional en el cual tenemos una gran polarización. Tenemos bloques en donde ya están construidas redes, eh, podríamos decir, digitales, para la defensa de un grupo u otro de los intereses políticos que tenemos. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Pues al desprestigio, a las represalias, y en muchas ocasiones estas violencias son muy difíciles de identificar, porque hace falta como un análisis muy puntual de cuáles son las consecuencias que tienen en la vida, ya sea de una profesionista, del periodismo, de la información y de un. Nosotras nos hemos dado cuenta que desde las violencias digitales, en muchas ocasiones, se orientan a crear como un corralito donde te van a encerrar y ahí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque van a limitar tus contactos, van a limitar hacia dónde van tus comunicaciones. Y como activista, eso va a restringir tu trabajo. La otra ocasión comentaba con alguien de la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Estatal, que como el solo señalamiento público y convertirte a ti como activista en una papa caliente. Es decir, es que fulanito o fulanita tienen pleito con tal persona del gobierno del Estado, que además viene a ser del mismo partido político que otras personas del gobierno del Estado, lo convierte en alguien que no lo vamos a invitar, le vamos a negar sus espacios. ¿Por qué?
Entonces, que no vaya a haber un problema, un accidente, como decíamos antes, una cosa, entonces eso se va restringiendo los espacios. Y esas violencias, en muchas ocasiones, se limitan a actuar como profesor, periodista o defensora de las instituciones, no se ven. Pero esos espacios, tú te das cuenta, que ya no tengo estas comunicaciones, ya no tengo este acceso a este medio, ya no tengo este puente. ¿Por qué? Pues por eso. Porque hay alguien que está haciendo uso de su poder, de su voz para limitarnos. Y esto, al final de cuentas, se lleva a que esta persona, este grupo político, este agresor, que tenga éxito, que tú vas desapareciendo tu actual, que tiene muchísimos impactos. Yo creo que es muy importante lo que se hace, creo que es relevante y creo que no es solamente eh, un deber o un proyecto de iniciativa Sinaloa, que todas nosotras, personas que estamos en la defensa de los derechos humanos, las que están en los medios de comunicación, podemos hacer un grupo muy sólido para exigir seguridad en gobierno. Creo que también es muy relevante que se fortalezca el Instituto de Paz, que haya un presupuesto que no sea nada más operativo. Eso pasa en muchas ocasiones en el gobierno. Los presupuestos son operativos, alcanzan para acciones que sean más allá de la huella. Y creo que es importante que se dé un alcance, que tenga relevancia. No protegemos la libertad, ¿no? Defendemos los derechos humanos, y tenemos el pueblo por. Muchísimas gracias a nuestros comentaristas, a Jesús González. Yo nada más quiero agregar algo, creo que han sumarizado muy bien lo relevante de este estudio. Yo voy a agregar algo muy puntual en cuanto a la metodología, ¿no? Me parece muy interesante la metodología que se utilizó, porque no solamente fue la parte cuantitativa de estadísticas o de ninguna encuesta, sino que las entrevistas a profundidad nos arrojaron otra información que no la teníamos, a muchas veces no la teníamos disponible. Hemos encontrado actores que normalmente en las estadísticas oficiales no aparecen como asesores, como es el caso de los propios colegas periodistas o colegas defensores o incluso empresarios, iniciativas privadas, que gracias a esta metodología de la entrevista cualitativa y de entrevista semiestructurada que se hizo con tanto cuidado con 28 personas, 28 mujeres, se arrojó toda esta información que a lo mejor con una estadística oficial no lo hubiéramos visto, ¿no? Entonces, me parece un punto a destacar y en lo general coincido con lo que han comentado mis compañeras, la investigadora Liliana Padilla. Y bueno, nada más quería comentar esto para concluir con la parte del análisis, pero seguimos con preguntas y participaciones del público. Simplemente iba a comentar esto, si hay alguna persona que desee realizar una pregunta, tanto a las investigadoras como a los comentaristas, tenemos un espacio en el que haremos la pregunta y respuesta. Iniciamos aquí con el público. Buenos días a todos y todas. Y a todos también. No queremos que nos sorprendáis en negación. Mira, yo creo y coincido con los compañeros y participantes de que desde el poder no se dan cuenta o lo hacen de manera perversa
esos señalamientos que parecen comentarios sin relevancia para ellos, pero sí son muy relevantes para las personas que son mencionadas. Y lo entendemos porque desgraciadamente desde la cúspide del poder en México, ese ha sido el tema diario. Y todas las mañanas se oyen acusaciones disfrazadas de comentarios como chistoretes. No le encuentro el chiste, ¿verdad? Pero lo hacen así con sonrisas y carcajadas sarcásticas y de manera visible. Y lo están replicando en los estados. Aquí lo tenemos. Hace unos días vimos cómo se atacó Iniciativa Sinaloa. De forma impune. Creo yo que Iniciativa Sinaloa ha sido muy importante para muchos y muchos defensores de derechos humanos, para los periodistas, defensores de periodistas y derechos humanos, que nos dará la razón. Eso implica, esos comentarios que hacen como si fuera un petito de té, pero lo hace público. Daña muchísimo la reputación y el trabajo de periodistas y de defensores de derechos humanos. Entre ustedes, como ven, yo de alguna manera, en forma directa, estuve en contacto con periodistas muchos años y sí me daba cuenta de cómo hacían comentarios, a veces en forma lasciva, a veces en forma orgullosa y a veces burlona sobre las compañeras. Cómo se burlaban de preferencias sexuales de personas que sin el mínimo respeto por nadie. No se daban cuenta que ellos estaban marcando una pauta para que ellos a su vez fueran atacados. Todavía lo vemos en esta área, reporteros sin periódicos, pero que tienen sus propias líneas periodísticas, como agarrar chismes, porque no son las que se chisman, nunca comprueban acusaciones que avientan al aire y que dañan gravemente las reputaciones de las personas. Como en forma misógina hacen comentarios sobre mujeres, cómo discriminan la preferencia sexual de unos y de otros, en una forma por demás patética. La verdad que a mí me da, sí me da coraje cuando lo escucho, pero también me da lástima. ¿No se dan cuenta que los tiempos han cambiado? ¿Qué les pasa a esa gente? No tienen ningún respeto por nadie ni por nada. Y ellos son los que forman la opinión pública. ¿Qué esperamos de quienes los leen, de quienes escuchan? Esto que lo estoy comentando es a título personal. A mí jamás necesario nadie me ha atacado, nada, pero el hecho que no me haya atacado no quiere decir que no me ofenda, porque lastiman y humillan y discriminan a otras gentes que son personas humanas con derechos y dignos de respeto, cualquiera que fuera su preferencia sexual, cualquiera que sea su aspecto. No tiene nadie por qué burlarse de que si estás gorda, que si estás flaca, que si estás alta, que si estás chaparra. ¿Qué importa? Eres persona. Quien amas, respetas y también odias. ¿Sí? Y el odio no va. Queremos una nueva sociedad. Una sociedad respetuosa, una sociedad que construya. Sin embargo, muchas veces, y créanme que triste lo digo, a veces sin querer uno también propicia que esa gente haga comentarios. Porque a veces
algo que no lleva ninguna intención, pero lo toman con otra intención y lo manipulan. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que hablamos y de lo que hacemos, desgraciadamente. Mientras la sociedad no se eduque en el respeto, esto va a seguir sucediendo. Y debemos de empezar por hacerle señalamiento a las autoridades, a quienes marcan la pauta día a día, mañana tras mañana, por sus ataques. Muchas gracias. Priscila. Pues la verdad es que sí, es una entrevista primero desde el momento por la periodista cara, ¿no? Que atacan a la sociedad, atacan a los activistas sin alguna razón, sin comprobar y nada. Pero tristemente también, y voy a tocar este tema, tristemente también las activistas, las defensoras de derechos humanos, nos atacamos entre nosotras mismas. Y creo que esto es lo que debe de cambiar ya, ya. Porque no es posible. Tengo por ahí una consigna de nuestras marchas, de que si la sociedad se uniera como debiera, caerían los poderosos desde el cielo hasta la tierra. No nada más la sociedad. Aquí yo voy a hablar de los colectivos, de lo que a mí me corresponde, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, de la sociedad de familiares de personas desaparecidas, que realmente, sí, muchos las metemos en pie. Y eso no debe suceder, no debe de seguir pasando, porque es una falta de respeto, es algo que como familiar de personas desaparecidas, creo que nos une el mismo objetivo, los padres. Recuerdo mucho las palabras de María Beltrán. En realidad no necesitamos querernos para avanzar, para caminar juntos. Que si tú tienes una idea o algo, ¿verdad? Una locura, vamos a decirlo así. Bueno, a lo mejor yo tengo mi propia locura, pero de mi locura, de tu locura, podemos hacer algo, podemos cambiar, o sea, respetar nuestros ideales, caminar juntos, aunque no nos queramos, porque es por nuestro bien. Muchas gracias. Creo que estar aquí es por una causa muy justa, por la defensa de nuestros periodistas y de nosotros mismos. Estar viendo ahí las estadísticas de todo lo que nos pasa a nosotros, a ustedes, sus amenazas, y el pedir que el gobierno, que el primer mandatario y aquí del Estado de Sinaloa, es su gran difícil para nosotros, difícil para ustedes. ¿Por qué? Porque él nunca va a aceptar, nunca va a doblegar su poder de decir que está mal. Siempre va a estar bien. Siempre va a estar bien, y los que estamos mal somos nosotros.
Lo que hacemos mal somos nosotros, no hacemos nosotros bien. Somos, damos la cara por todos, tanto ustedes como los periodistas y nosotros, ahora, los familiares de nuestras personas. Y sí, lo que dijo la compañera Rosy es muy cierto. Deberíamos estar unidos, pero también es tan difícil, y no es porque no se pueda, no se quiera, porque no. Son cosas difíciles tanto estar en el colectivo, si en la propia familia se ven desavenencias cuando andamos en un problema de se alejan de nosotros porque estamos en un problema, imagínense, imagínense con los colectivos, somos muchos, todos tenemos diferentes ideas, diferentes formas de trabajar, aunque sí deberíamos estar unidos para hacer más fuertes. Como dijo mamá María, la unidad hace la fuerza, y es muy cierto, pero no lo necesitamos, no queremos. Y creo que quiero dar las gracias a ustedes por estar aquí, por habernos invitado y por ser parte de mí. Gracias, licenciado Miguel Ángel, por su apoyo también, que ha estado junto con nosotros. Gracias a todos. Bueno, y comentarles que estando y la violencia contra los defensores de la vida tan fuertes que justamente ayer nos acaban de asesinar a una compañera de Tijuana por visitar a su hermana. Entonces, ¿quién dice? ¿Quién seguimos de las defensoras, de las burladoras? ¿Y cómo el gobierno nos va a proteger o cómo nos puede proteger a las defensoras? Porque no es la primera. Son varios ya los compañeros de diferentes estados que han sido asesinados por buscar a sus hijos, por buscar a sus hermanos, a sus familiares. Te quería comentar, y de verdad que duele. Esta compañera que fue asesinada estuvo aquí en Sinaloa en 2019 en un encuentro nacional de la red de enlaces nacionales. Y nos duele la compañera Ángela, nos duele María del Rosario, nos sigue doliendo Sandra Luz y todas las compañeras que han sido asesinadas. Y las compañeras también que se han ido sin encontrar a sus hijos. Gracias. Primero, la segunda duda que se resuelve en el parte de los sea periodistas trans, no no sé si exista una parte de grupos entrevistados, entiendo que es una pregunta de pero entiendo que Sí. Ujú. Adelante, Ileana, no sé si escuchaste la pregunta. No, en realidad no lo Ah, escuché, pero me ¿tienes está el así. micrófono apagado? A ver. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, hola, hola. Oye, a ver, adelante. Ujú. ¿Me escuchan? Sí, pues así como, Sí, no escuché la pregunta. No sé si ahí podrías hacer un resumen. ujú. Bueno,
Sí, la pregunta más Una disculpa. si se consideran a mujeres transexuales en la investigación. Ok, sí, en realidad no No, participaron. igual que. Ok, si gusta, Iliana, no podemos escucharte, pero vamos a pasarle el micrófono a tus compañeras Lucía y Valia. Sí. Sí, en este estudio particular, en la parte de las entrevistas no se contempló. En la otra parte, como más del contexto general, sí, ¿verdad? Sí, en la parte del contexto general tenemos este, pues la situación que viven las personas trans, más que nada personas que se dedican a la protección de los derechos humanos, periodistas. Casi no encontramos, al menos no aquí en Sinaloa, sería necesario buscarlas, pero sí lo que respecta a las entrevistas, no incluimos ninguna. Sí, en periodismo no tenemos identificado y pues faltó, digamos, en esta oportunidad, en esta entrevista. Sí, es un comentario muy pertinente porque pues sí nos da pauta para futuras investigaciones, ¿no? Identificar a estas personas y que también sean incluidas. Yo entiendo que en este estudio trató de ser lo más incluyente posible y a las personas, a las mujeres que tenían identificadas, fue a las que entrevistaron, ¿no? Pero sí es un punto muy importante para tenerlo en cuenta en futuras investigaciones. Muchísimas gracias. No sé si ahora sí ya me escuchan. Luis, damos espacio a dos preguntas más. Si gusta, Rosy, empezamos aquí adelante y en continuación. Bueno, me dicen si se escucha bien por aquí o no. Primero, sí quisiera nada más agradecer pues, a Iniciativa Sinaloa por este proyecto y por supuesto pues, también a las investigadoras, ¿no? Aquí en Elena Padilla, pues a mí me alguien, no recuerdo de otra persona, pero igual muchas gracias pues, por ese gran trabajo que realizaron. La verdad ha sido muy revelador todos estos hallazgos de ustedes. Algunos datos que sí me parecen muy similares que desde hace tiempo históricamente han venido sucediendo, ¿no? En estos grupos específicamente de periodistas y defensoras de los derechos humanos. Aquí yo nada más esa parte de felicitar por realizar una propuesta de acción. Yo creo que si estamos viendo que el principal grupo que están violentando, que las están violentando, estas son las propias instituciones gubernamentales, pues yo creo que no podemos quedarnos callados. Y el otro, por otro punto, preocupante es de las colegas o colegas, colegas, sí, exactamente, que están también siendo pensadas por ellos mismos, pues la verdad que qué difícil trabajo, qué difíciles actividades se están realizando. Y déjenme decirles que a veces estos grupos son los que más violencia reciben. En todas partes las mujeres que estamos con estos temas somos violentadas, ahora con mayor razón, en donde ustedes están, ¿no? Como periodistas y como defensoras de los derechos humanos. Entonces yo lo único que les digo que me sumo a que podamos realizar esas acciones a lo mejor chiquitas y no sé si nos sumamos van a ser más grandes. Entonces, igual las puertas abiertas, tanto aquí en Mujeres de Paz y de Rosy Jacobo, para poder estarnos reuniendo, poder llegar a algún acuerdo, un proyecto y pues poder seguir difundiendo estos resultados. Creo que desde donde estamos cada uno tenemos esa facilidad de poder hablar, compartir, difundir en nuestras redes sociales, pues la verdad sería de gran ayuda para que más personas, no solamente este grupo, tengamos esos resultados, sino que seamos muchísimos más y que todos Sinaloa, México, pues sepan lo que sucede. Muchísimas gracias. Pues sí, las asesoras de derechos humanos
Ahorita ya está, pero no lo hemos hecho, me parece, pero sí. Gracias. Y bueno, Igual, primero que nada, pues agradecer el enlace ya lo instancias periodistas que participaron en la investigación en las encuestas, también en las entrevistas. Creo que es muy relevante pues escuchar estas voces que, como bien comentaba Liliana, o sea, desde ellas y sus experiencias nos están dando también soluciones o propuestas que se pueden realizar en diversos ámbitos gubernamentales, pero también como sociedad civil, pues cómo tendríamos que estar también pues abrazando estas causas tanto de los periodistas como de las activistas, porque al final de cuentas pues es digamos la fragilidad de nuestra democracia, ¿no? Entonces vamos viendo poco a poco cómo las violencias se van sumando y por desgracia llega un momento que las mismas activistas lo refieren y las periodistas, pues se normaliza por una parte, ¿no? Se llega a normalizar demasiado y así se está trabajando y viviendo día a día. Entonces creo que como sociedad, pues sí debe de preocuparnos bastante que estas violencias se estén afectando tanto en esta defensa de los derechos humanos y que vengan desde el poder, ¿no? Sobre todo eso es algo creo muy revelador, que ya lo han comentado, pero sin volver a hacerla, pues subrayar, ¿no? Sí tiene que parar ya la violencia que viene desde el poder, desde alcaldes, desde el mismo gobernador, que se para esta estigmatización que en todos los casos de periodistas pues lo comentaron y que a veces a lo mejor como sociedad no se ve, pero que sí afecta. Y otro tema, pues es la violencia digital, que como ya comentaron, quizás eso puede ser otro estudio, pero afecta muchísimo también esta difamación que se hace en redes sociales, afecta físicamente, afecta emocionalmente y se da, digamos, y se difunde día con día. Entonces, sería pues mi comentario y pues que abracemos estas causas sociales de a las organizaciones, a las activistas y a las mujeres periodistas también. Gracias. Solo por agregar, redes sociales, también algunos comentarios que mencionan que es importante que autoridades y medios de comunicación regulen el comportamiento del diálogo para los periodistas y para los derechos humanos. Entonces, también sobre hacer un llamado a que no se sigan violentando a mujeres, tanto periodistas como defensores de derechos humanos. Y bueno, si creo que Iliana quiere hacer un comentario. Vamos a intentar otra vez. A ver, ¿puedes hablar, Iliana? Sí, ¿me escuchan? Pues sí, adelante. Buenísimo. Sí, quería comentar que efectivamente cuando consideramos, ¿no?, las diferentes mujeres en los diferentes espacios, en esta diversidad de participaciones, generamos un directorio donde incluimos a voceras y también participantes de organizaciones civiles en diferentes causas. Por ejemplo, en el feminismo, en la búsqueda de personas desaparecidas y también incluimos y nos interesaba mucho colectivos en la diversidad sexual y sin duda pensamos en las mujeres trans. El asunto es que tuvimos un tiempo muy corto para realizar el estudio. En realidad tuvimos 2 meses para un estudio que en realidad era muy ambicioso, ¿no? Tanto quisimos recabar datos cuantitativos, pero también recabar datos cualitativos. Nos acercamos buscando esta representatividad también geográfica, pensando en que muchas reporteras, muchas periodistas, muchas defensoras que se encuentran en municipios como en Escuinapa, en Choice, en El Rosario, son mucho menos visibles y menos escuchadas. Tanto las violencias que viven, que como ellas dicen, nos sentimos solas, sienten que están como en esa periferia respecto al poder, porque quizás las activistas y las periodistas en ciudades como Culiacán, en Mazatlán, pues tienen una plataforma mayor para ser escuchadas. No es que tengan una gran plataforma y nos escuchen mucho, pero sí tenemos ciertas herramientas
para hacernos escuchar. En cambio, muchas mujeres, entre ellas, por supuesto, las mujeres trans, pues son menos visibles y sus voces quizás han sido más marginadas. Nos hubiera encantado escuchar e incluir mujeres trans. Lamentablemente no nos fue posible, por esto que estoy comentando, además de los tiempos del estudio, pero sí, sin duda es algún pendiente que dejamos ahí en nuestro trabajo. Y por otro lado, bueno, quiero comentar el gusto que me da ver a tantas activistas, periodistas reunidas ahí en Casa Rivero discutiendo y reflexionando estos temas. Creo que ese es un camino muy importante, esa unión, ese poner sobre la mesa, ese visibilizar estas situaciones que estamos viviendo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención en el análisis de las entrevistas, cómo muchas de las mujeres que están contando sus experiencias se cuestionan a sí mismas si eso que vivieron es violencia o se descubren esas violencias, las empiezan a identificar. Mencionaban, es que esto que me hizo sentir incómoda, me doy cuenta que sí es violencia, es que esto que estamos viviendo, varias compañeras que ya lo hemos hablado, que ya hemos denunciado, pero no nos escuchan. Entonces, ese es un camino, ¿no? La unión, la discusión, el poner sobre la mesa pública estas violencias invisibilizadas, pero tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado y también de la responsabilidad de las empresas. Creo que cuando hablamos de los riesgos que vive el periodismo, pues muchas veces ponemos el foco, bueno, como en muchos temas de seguridad, en el narco. Fue el narco, es el crimen organizado, pero poco hablamos de la participación de otros actores en estas violencias o de otros actores que también trabajan con el crimen organizado. Entonces tenemos que hablar de la responsabilidad pública como agresores en este doble papel y también como omisión de lo que no hacen, pero también participando en otros asuntos, ¿no? Que no deberían de participar, que deberían de protegernos. Y bueno, pero también les decía hablar, y eso no se menciona mucho, de la responsabilidad de los periódicos, la responsabilidad que tienen las televisoras, que tienen todos estos medios de comunicación, donde las mujeres sufren discriminaciones laborales, donde se les sigue castigando, cambiándolas de área. Por ejemplo, una periodista que de repente es hostigada, es amenazada, es intimidada por seguir notas políticas, pues ya de repente la cambian a sociales. Entonces, es una medida para protegerla, pero en realidad es un castigo y afecta su trayectoria, afecta todo el conocimiento que ha estado generando, especializándose en ciertos temas, generando ciertas fuentes. También no hay políticas que sean, no amigables, no hay políticas que consideren las tareas de cuidados que enfrentamos sobre todo las mujeres en las que nos hacemos responsables. Entonces, muchas periodistas en los medios son castigadas cuando se embarazan, cuando tienen a sus hijos. Hay muy poca comprensión del rol tan importante que desempeñan en la sociedad, no solo en su labor remunerada, sino en su labor no remunerada. Entonces, no hay condiciones en el periodismo, no hay condiciones para la maternidad, tampoco para otras tareas de cuidados como los cuidados de personas mayores. Entonces, tenemos que sentar a la mesa a los directivos de los medios de comunicación. Tenemos que traerlos a la discusión y tenemos que llamar a que se establezca un pacto de estas empresas para implementar políticas internas que busquen defender a las mujeres que trabajan, a todas sus colaboradoras y mejorar las condiciones con las que ejercen el periodismo. No podemos seguir invisibilizando esto, tenemos que hablarlo. Así como muchas mujeres se han organizado, pensemos, no sé, en las policías que se han organizado para visibilizar las violencias que viven dentro de las corporaciones policíacas o algunas sindicalistas que se han organizado para visibilizar las violencias que viven en ciertas industrias, en ciertas fábricas. Las periodistas, bueno, necesitamos visibilizarlo también y quienes podemos también hacer estos llamados, hacerlos desde todos los espacios, que se ponga ahí el acento en esto. Y bueno,
pues quisiera dar las gracias a todas. Veo también muchas madres buscadoras, muchas participantes de colectivos de búsqueda, y es un tema que hemos discutido mucho en otros espacios y sin duda son las que se encuentran en mayor riesgo. Lo mencionamos por ahí en el estudio. ¿Por qué? Bueno, porque se enfrentan de manera directa y en campo con intereses que tienen que ver con las economías ilícitas, pero en esto también afectan intereses políticos y, por supuesto, tienen en esas interacciones enfrentamientos con fuerzas de la seguridad pública. Ellas nos compartieron toda una serie de información que debe de estar en las manos de las instituciones que toman decisiones. Entonces, yo no quiero decirles, vayan y lean el estudio. No, escúchenlas de verdad, escúchenlas de verdad. No solo en la historia, que sí es terrible y está muy documentada de cómo han buscado a sus hijos, de quiénes eran sus hijos, sino qué es lo que están viviendo en ese transcurso, qué es lo que están enfrentando, por ejemplo, en esa interacción que tienen con las fuerzas del orden público, cómo han solicitado tantas veces algo tan sencillo como que les den un oficio y haya claridad y transparencia en quiénes les van a acompañar, quiénes son esos agentes, cómo se llaman, y ni siquiera eso, o sea, no hay un orden como tal, o sea, se generan agencias, se generan estructuras supuestamente para acompañarlas, para defenderlas, pero luego no hay un seguimiento de cómo funcionan, luego no hay una escucha de cuáles son sus demandas y cuáles son las violencias cotidianas que viven en el día a día, en la búsqueda, en la seguridad de los trayectos a casa, etcétera, etcétera. Esa información parece que no la conocen o no la quieren escuchar las entidades públicas. Entonces, hay que hablar de búsqueda de personas desaparecidas, pero no solo en los temas que nos hemos estado concentrando, sino en todas esas otras violencias cotidianas que viven estas defensoras de los derechos humanos. Y bueno, pues ahora sí, dejo de hablar. Muchísimas gracias a todas, todos que están ahí en la mesa. Y bueno, pues yo quedo atenta a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a la doctora Eliana Padilla. Muchas gracias a todos ustedes, a todas que se quedaron hasta este momento. Por lo menos nos llevamos datos muy interesantes también, reflexiones para seguir adelante. Yo nada más para concluir, quiero comentar lo que sigue después del estudio. Parte del objetivo de este policy paper es llevar a las autoridades los resultados para que las autoridades consideren las propuestas que ahí surgen. De hecho, no hubo un poco de tiempo para detallar más las propuestas, por eso los invito a que vean el estudio que va a estar publicado en nuestra página de Iniciativa Sinaloa, que ahí pueden encontrar el estudio completo y pueden analizar las propuestas más a detalle, porque aparte del esfuerzo que hicieron las compañeras investigadoras en entrevistar, en obtener todo el contexto, se dieron la tarea de detallar propuestas por cada violencia identificada. Entonces hay un trabajo muy arduo, un trabajo muy intenso, que sí, la verdad les recomiendo que lean el estudio. Y bueno, agradecemos, pues aquí tenemos algunas autoridades presentes que agradecemos mucho precisamente porque pues también es para ellos este mensaje. A la doctora Jenny, también el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, y también no quisiera terminar sin agradecer a Fundación Casa Rivero que nos prestó este maravilloso espacio, a Jacobo por todas sus atenciones y al personal de aquí del establecimiento. Desde mi parte sería todo. Yo creo que cerraríamos este evento y, como dice la doctora Liliana, continuamos en comunicación. Si hay dudas colectivo, pueden enviar algún correo y incluso también con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar aquí la transmisión, Liliana, ¿te parece? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, bye.